Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie sobre mitos ministeriales, hoy conversaremos sobre un tema complejo, la esposa del pastor. Hay iglesias que tienen pastoras y otras que no. En unas, la esposa del pastor juega un papel preponderante y en otras, prácticamente inadvertido. ¿Cómo abordar este tema? ¿Qué hacer con las expectativas que se ponen sobre ellas? ¿Hay un oficio como tal, esposa de pastor? Junto a Julia, Cindy, Alex y Marcelo, conversaremos aquí sobre este tema, en Entre Semana. Entre semana explorando los mitos ministeriales. Hoy estamos hablando acerca del mito de la esposa del pastor. Y sí, y está complicado que hablemos nosotros que sí, porque implica... yo nunca he sido esposa de pastor. Yo tampoco. Bueno, entonces tenemos con nosotros personas que sí han vivido esa experiencia. La están viviendo en tiempo presente, ¿no? Sí. En este mismo momento, nuestras esposas, Okay, sí. Nosotros siendo pastores, nuestras esposas son esposas de pastor. Pero no son ningún mito, son de carne y hueso. Así que bienvenida Julia, bienvenida Cindy. Gracias. Vamos a ver. Muy bien, estamos en estéreo. Impresionante esto. Muy Pero bien. bueno, la idea es conversar un poco sobre... Pero, a ver, ¿por qué, ¿cuál es el ¿por qué mito? ese es mito? Sí. Claro, porque es mito de la esposa del pastor. Ok, quizás podríamos decir mitos, ¿no? Porque hay varios mitos, así como hicimos con la mega iglesia, van en diferentes direcciones. Número uno, es el mito de que la esposa del pastor es automáticamente pastora. Claro. ¿No? Automáticamente tiene cargo, tiene función, simplemente por ser la esposa de. ¿No? O sea, tendríamos que decirle a las damas presentes, bienvenidas pastoras. Pastoras. En el caso de que sea real. Bueno, Okay. ojo, hay iglesias donde ese es el caso. Sí. Hay iglesias donde la mujer, la esposa, es pastora. Sí. Y no sé, vamos a hablar algo, pero no es el enfoque. Hay espacio para eso, Sí. pero supongamos que esa persona es pastora por haber sido aprobada como pastora. Ajá. No necesariamente, listo, te casaste, Automáticamente te eres pastora. transformaste. Entonces, eso es un mito. El otro lado del mito es como, no sabría cómo ponerle una frase bonita, pero como que por ser, o sea, a veces uno trata de cubrir y decir, no, mi esposa es mi esposa y nada más, entonces no le cargues la mano. Claro. Y no, entonces es como que por ser esposa de pastor, como que no le impongas ningún cargo. Ningún cargo. Y no sé cómo ninguna carga. Claro, también. no sé cómo lo ven ustedes. Ahí queremos escuchar sus experiencias, pero también hay otras, ¿cómo dices tú? Hay otros ángulos en esto. Ajá. Porque, como dices tú, hay iglesias que tienen pastoras y muchas veces son criticadas por iglesias tradicionales o que a lo mejor que dicen, no, nosotros somos bíblicos, no tenemos pastoras. Pero la esposa del pastor manda más que su esposo. Ajá. Entonces, termina siendo a veces más honesto tener a alguien con el título de pastora que... Aquí no tenemos pastoras porque no es bíblico, pero en la práctica... En la práctica hay un lapso de 12 horas entre cualquier decisión importante. Claro, la toma la esposa del pastor. No sé cómo ha sido para ustedes la experiencia. Bueno, ustedes no son pastoras. ¿Partimos de la base? No. Ok. Wow, está muy bueno. bien. ¿Se han puesto de acuerdo nuestras esposas hoy? No, pero antes de decir cuál ha sido mi experiencia, yo creo que también es algo que se espera. O sea, aún pensando de una manera culturalmente y de sociedad, o sea, está el presidente, está la primera dama, está el alcalde, está la alcaldesa. O sea, como que la gente asume cuando hay dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, de una cultura, hay una persona que es autoridad o está como puesta con un título, ¿verdad? Yo creo que se ha asumido a nivel, sociedad, cultura, de que esa persona es el presidente y por ende hay una primera dama, hay un rey, hay una reina. Entonces como que hay un pastor, se asume. Claro. Hay un como pastor que algo hay. Y que por lo tanto hay una función también. Correcto. Claro. Se por ahí, espera claro. Se espera ciertas funciones. Sí, un título y de ahí viene su función. Exacto. Tengo justo un artículo acá interesante que nos puede servir como orientación. A veces hemos citado The Gospel Coalition porque no estamos de acuerdo. Está muy interesante el artículo. Se llama La esposa del pastor, 6 mitos y verdades. Ok, en esta instancia sí estamos de acuerdo. No sé si estoy de acuerdo con todo, pero para variar. Pero el título me gustó porque dice mito 1, la esposa del pastor es pastora o copastora. Mito. Mito, o sea, él dice mito.
no creo que es el momento para discutirlo, será tema de otro podcast, pero la evidencia bíblica no es contundente para decir tiene que haber una pastora. Claro, yo diría, para que sea contundente, la esposa del pastor es pastora por ser esposa del pastor. Claro. Eso no, y en ningún momento. Exacto. Y en ningún lado. Estés de acuerdo o no con la función de una pastora. Exacto. Una mujer o cualquier persona no puede llegar a tener un cargo a causa de la persona con la cual está casado. Claro. Tendríamos que después discutir y hay exégetas y... Después se da el fenómeno de esposo de pastora. Se da, que hay varios. Sí. Michael Byrne es uno de ellos. Claro. Un gran teólogo que tiene muchos libros. Y su esposa es pastora. Y él no es pastor. Entonces él es esposo de pastora. Mira qué interesante. ¿A ustedes les han dicho pastoras? Sí, muchas veces. Sí. ¿Qué siente? ¿Raro? O sea, no sé cómo lo... Asumimos la posición de que ustedes no están de acuerdo por lo que hemos hablado antes de grabar, pero ¿cómo ha sido la experiencia en ese sentido? ¿Se les acercan casi con una actitud diferente? ¿Las miran distintas? ¿Cómo es? En lo personal, o sea, para mí no ha sido... no tengo recuerdo de que haya sido fuera de nuestra iglesia. En nuestra iglesia, pues, se asumen que no hay pastoras. Entonces, yo creo que las veces que he escuchado ese término ha sido como... Viajando. Ajá. Pero en la iglesia, las veces que se me ha titulado como pastora es... porque la gente por ahí viene de otro contexto y no está clara al respecto, pero más allá de eso no he escuchado así como una insistencia a decirme pastora. Bueno, acá en el artículo de Gospel Coalition decía, mito 1, ¿cómo era? La esposa del pastor es pastora. Entonces después colocan la verdad al final. La esposa del pastor es la ayuda idónea del pastor, conforme al diseño de Dios. Y eso me gustó porque no estoy de acuerdo. La esposa del pastor es la ayuda idónea del esposo, no del pastor. Correcto. O sea, porque hay quizás ahí donde empieza la distorsión. Bueno, sí, la función de ayudar es al esposo. Al esposo, correcto. Ella no debería necesariamente estarle ayudando con su función de pastor. Porque es una función. Ahí es donde empieza la línea. Bueno, es como una línea súper delgada, ¿no? Termina sucediendo. En la práctica, o no, sí. Y seamos sinceros, muchas veces la persona que más tienes al lado, que quiere ayudarte, que está dispuesta a ayudarte y que te conoce de pe a pa, es tu esposa, y quizás muchas veces es más conveniente, más fácil poder coordinar alguna cosa, algún ministerio, lo que sea, porque la tienes al lado. Entonces, ahí es donde termina la esposa del pastor estando a cargo. Y empieza a distorsionarse. Pero es que ahí está el problema. No sé cómo ha sido la experiencia. Hablábamos algo antes de eso, algo de eso hablamos antes de grabar, porque si es la ayuda idónea del pastor, entonces el pastor entendemos que va a apoyarse en su esposa para pidiendo consejo, porque es su ayuda. Pero ¿cómo hace para hablar temas que a lo mejor son, no sé, propios del liderazgo de la iglesia? Y nosotros no tenemos pastoras, pero como la verdad que dicen que es la ayuda idónea del pastor, entonces tengo que hablar con ella todos los temas de la iglesia. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, o sea, yo creo que es eso que mencionabas, es la ayuda a tu esposo y no al pastor. No tanto la función. Entonces yo creo que el equipo que conforma al esposo y la esposa deben de proteger aún esa esfera del matrimonio. O sea, el hecho de que y yo creo que en este caso, en mi caso personal, Alex como que siempre ha tenido cuidado en eso. Si los que me conocen, sí saben que yo hablo mucho y quiero estar ahí en todo. Y yo creo que de alguna manera Alex ha protegido esa esfera del matrimonio. O sea, de que hablemos de temas de nosotros, o sea, creemos como que esa separación entre familia e iglesia y su ministerio como él, como pastor, como, ¿verdad? Esa función que tiene dentro de la iglesia. Pero sí es poder, o sea, estoy totalmente de acuerdo en poder separar esos dos. Sí. Y si la esposa, como es el equipo con su esposo, llega un momento donde eso se pone sobre la mesa y se habla, oye, necesito que me ayudes con esto, puedes asistirme, pero ya es algo separado de su relación, ¿verdad? De su matrimonio, pues. Sí. Hablábamos, Cindy, ¿no? ¿Te ha pasado más de alguna vez que te han preguntado temas
Sí, se me acercan y me dicen, sí, porque no sé si, o sea, me empiezan a hablar como si yo sé ciertos temas personales de las personas. Asumiendo que tú ya sabes. Exacto. Y sí, porque hablé con el pastor, hablé con Marcelo y me asumen como que yo sé el tema y yo le digo, perdón, pero yo no sé lo que me estás diciendo. Si tú hablaste con él, no des por hecho de que todo lo que le dices a Marcelo, tú lo sabes automáticamente. No, yo creo que, y es parte de lo que dice Julia, es parte de compartir y a la vez proteger ese círculo íntimo de relación más allá de la iglesia. Porque si no es bien fácil que se mezcle todo. Sí. ¿Verdad? Y que no termines teniendo en realidad una relación sana, nuclear, familiar, que no sea a raíz del servicio. No. Correcto. El tema me encanta porque tiene muchas aristas. O sea, es súper fácil decir mito de la esposa del pastor, la Biblia no habla de la esposa del pastor, listo, fin de la discusión. Pero en la práctica tiene un montón de cosas donde en muchas iglesias termina cumpliendo una función que por más que se diga que no, por la falta de límites, porque comparten todo y es como que lo sabe el pastor, lo va a saber la esposa. Entonces casi se iguala y eso no está bien, ¿no? Mito 2. La esposa del pastor es la primera dama de la iglesia. Suena bien, ¿no? A mí me gusta ese. Pero quiero leer lo que dice acá, porque dice que puede que a lo mejor no sea su caso, pero a lo mejor lo hayan visto con otras parejas, con otros pastores y sus esposas. Dice que muchas veces se hace una referencia a la esposa del pastor como si perteneciera a una categoría superior al resto de las mujeres. Y a veces se dice, entre comillas, en tono de burla o cinismo, ay, no se le puede decir nada porque es la esposa del pastor. A veces se dice medio en envidia, ay, la invitaron porque es la esposa del pastor. Y otras veces se disfraza de halago, se viste así porque es la esposa del pastor. A ver, quiero escuchar sus experiencias. Primera dama Julia Martínez de Tarasiu, primera dama Cindy Acuña de Jorquera. Sí, yo creo que sí, o sea, en broma o sea, creo que hace mucho sentido eso que leíste, o sea, si se dice en broma o no, o en sarcasmo o no, yo creo que inconscientemente, aún como decía Cindy, que en nuestra iglesia no tenemos esa filosofía, no creemos en verdad en la primera dama en la primera dama pastoral o pastora. Creo que sí, inconscientemente hay personas que sí, que han tenido ese ¿verdad? Esas, decirlo por chiste o se viste o se comporta. A mí me han dicho varios de esos comentarios. Sí. O sea, algunos son de chistes, otros, como dice Cindy, me ha pasado con personas que vienen de afuera, que tal vez tienen otro contexto, otra cultura de iglesia. Entonces sí, me ha pasado que es la primera dama, entre comillas, y ella tiene que orar conmigo, tiene que orar por mí. O sea, literalmente entonces yo tampoco crecí en ese contexto, en mi iglesia tampoco habían pastoras, entonces era como, a ver, ¿qué hago? Entonces, en esos momentos me rindo a eso y oro una oración con una teología sana, ¿no? Pero a mí me pasó una experiencia bien interesante también, o sea, pensando en ese rollo de primera dama. No fue una mala experiencia, pero fuimos invitados a una boda, ¿verdad? Y la boda, todos estaban haciendo todo, inclusive los novios, preparando todo. Entonces, en un momento llegó la novia y yo no la veía vestida, la veía arreglada, pero no la veía vestida. Entonces, la acompañé, o sea, más o menos me di cuenta dónde estaba y la acompañé, le dije, ¿necesitas algo? Y te paso los zapatos, porque estaba toda complicada poniéndose entre el vestido, ¿verdad? Un baño pequeño. Y yo le dije, te paso los zapatos, déjame abrocharte los zapatos. ¡No! Me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Le dije yo, ¿cuál es el problema? Eres la esposa del pastor. Oh. Y yo le dije, pero no pasa nada, o sea, yo soy Cindy, o sea, soy tu amiga, o sea, esto, el servicio, ¿verdad? Trasciende un título honorario, por decir. Diríamos que aquí hay, perdón. Pero, o sea, creo que esto es también algo que se va conectando con otros mitos que hemos visto. Sí. O sea, el mito del intocable. Exacto. Cuando se eleva la función de pastor, entonces, o sea,
es ridículo hablar acerca de la esposa del pastor como primera dama, porque eso haría del pastor el presidente. Claro. O sea, no es una función, o sea, una manera sana de ver esa función. Pero sabemos que muchas veces eso existe. Ese es el punto. Donde se le cae el Exacto. pañuelo del pastor y o sea, Corren lo tres rápido y a tienes recoger. una doble bendición si le ayudas y le das un Ajá. vaso de agua, ¿no? Pero cuando tenemos eso, entonces eso también se aplica a la esposa del pastor. Sí. No, y la idea, Y decía no recién- fue, o sea, no fue una mala experiencia, No, claro, pero no yo fue creo mala. que fue una grata experiencia para ella descubrir que a lo mejor, Que o es sea, normal. que somos personas normales, Claro. Sí, somos que- mujeres, bueno, o sea, yo creo que ese fue el corazón de poder invitarlas. Porque imagínate, Alex y yo hablando, sí, porque esto de ser esposa de pastor, no, no aplica a nosotros. Pero, Sí. pero creo que hay algo aquí. Porque esto tiene dos caras. Creo que no hay mala intención de la mayoría de las personas. Sí. Pero a veces les tratan a ustedes o a las esposas del pastor distintas. Y como que se genera una expectativa. Ahí viene la esposa del pastor. Y si el pastor es medio famoso, la esposa del pastor más todavía, ¿no? Por otro lado, me ha pasado visitando en otros países y en otros contextos de iglesia, donde a veces percibo, pero eso es una cuestión de percepción, que la esposa del pastor sí se comporta como la primera dama. O sea, llega saludando así tipo primera dama. O sea, creo que tiene dos caras. No Yo sé si tú lo ves. exactamente iba a mencionar eso ahorita, el hecho de que también las mujeres toman provecho de Sí, eso, de claro. una manera inconsciente, ¿no? Es como que, entonces como claro, tal vez hay algo ahí, entonces toman, ¿sabes qué? Me gusta la posición el valor que me dan por ser esposa de. Entonces, ¿verdad? Eso me gusta. Entonces como que de alguna manera me aprovecho. Gozo esos privilegios. Gozo esos privilegios, Claro. exactamente eso. Entonces sí, como que está también ese otro lado. O sea, Sí, sobre todo este en- lado que no nos gusta esa distorsión Ajá. y del otro lado donde, ¿sabes qué? Me quedo aquí. Medio en el área, en el mundo de las celebridades cristianas, ¿viste? Y pastores medios, Sí. sobre todo en Estados Unidos, se suele ver un poquito eso. Sí. Leo un poco más. A ver. Junto los que siguen, porque están muy de la mano. La esposa del pastor es la Mujer Maravilla. La esposa del pastor tiene la familia perfecta. Y la esposa del pastor es la creyente ejemplar. Obviamente no estamos de acuerdo con ninguna, por eso están puestos como mitos. Pero ¿cuánto de eso ustedes en su experiencia lo han visto como algo real? Donde a veces se espera que seas la persona ejemplar, que tengas la familia ejemplar y que tienes que ser la Mujer Maravilla. O sea, tienes que ¿De ser... qué manera han sentido esa presión? Por ejemplo, acá me encanta lo que dice Mujer Maravilla, a ver si están de acuerdo. Tiene que saber cocinar para grupos grandes, tiene que cantar en el coro, tiene que dirigir el Ministerio de Mujeres, tiene que liderar también ministerios infantiles, tiene que saber los himnos de memoria y tiene que atender a todo el que necesite ayuda o consejo. Tiene que enseñar en los baby shower, ingeniar las manualidades navideñas, organizar eventos, etc. Estoy leyendo el artículo de Coalición por el Evangelio y está interesante porque creo que en la experiencia es algo que suele pasar. Y como que se espera eso y más, ¿no? O sea, y si el pastor enseña, la esposa tiene que enseñar. Si el pastor además canta y enseña, mínimo que cante. Tú cantas, ¿no, Julia? Sí, canto, Alex sí. también. Sí, Wow, también. está bien. Entonces, ahí está equilibrado la esposa del pronto. pastor. Ya pronto sale el disco. Claro. ¿Cómo lo ven? sí, se genera. ¿Sí? Sí, yo lo he experimentado, lo he percibido. Y todo es, yo pienso que todo es En ese alimentado. suspiro se te fue el alma. Más o menos, ¿no? ¿A dónde se fue? Estaba buscándola. Es que estoy pensando y estoy recordando también, Mm. ¿verdad? Sí. Porque, o sea, yo fui criada en un contexto donde también la esposa del pastor era aquella persona que tenía que estar involucrada, Claro, ¿verdad? a fuerza. A fuerza tenía que liderar o tiene que liderar el Ministerio de Mujeres, Perdón, ¿verdad? Sociedad Femenina. Así se llamaban nuestras iglesias. Ok, y era la persona, como dice el artículo, que tienes que estar aconsejando a todas, ¿verdad? Y Tienes que tener palabra lista. Exacto, la que siempre está saludando, la que tiene que estar con una sonrisa casi en la entrada de la iglesia, saludando, recibiendo, ¿verdad? O sea, sí, yo lo he experimentado no solamente a través de a lo mejor cosas que a lo mejor no son perceptibles, pero sí a mí se me han acercado personas, por ejemplo, de decir,
te vi el domingo y no me saludaste. Entonces, con Como ese que tiene tipo, más peso. con ese tipo de Sí. comentarios, o sea, sí, porque yo pero dolidas las personas porque no las saludaste el domingo. Entonces, sí, hay una expectativa de que tú tienes que estar el domingo. Nosotros tenemos 2 servicios, ¿verdad? Y gracias a Dios, nuestros pastores no nos imponen esa carga de que tenemos que estar en los 2 servicios, porque se puede también fácilmente uno decir, bueno, si soy la esposa de, tengo que estar en los 2 servicios para ver a todas las personas. No, nosotros tenemos una dinámica bien natural y bien sana en ese sentido. Entonces, Sí. yo creo que de repente estoy y de repente me tengo que ir antes, no alcanzo a saludar en el break, ¿verdad? A todos, entonces, pero sí en un momento yo creo que fue claro que me dijeron, es que tú no me saludaste. Y yo dije, perdóname, pero es que no puedo estar en todos los No te lugares. O vi. sea, omnipresente hay uno solo, ni nuestros esposos. Entonces, pero sí la gente tiene una expectativa de que tú tienes que estar ahí, de que tú tienes que hacer, de que tú tienes que liderar, ¿verdad? Al margen de tu familia, de que a lo mejor estés pasando un tiempo difícil, ¿verdad? Una situación que amerite otro tipo de atención. Es complicado. Sí, a mí también me ha pasado. Me acuerdo cuando así, lo que decía Cindy, que no me saludaste, que no, o sea, que volteaba y le viraba la cara a alguien. O sea, y como vos decís, o sea, la gente eso tiene más peso. Puede que nadie más lo salude, que otra persona le voltee la cara, pero como lo hice los Cindy o yo o los pastores, eso tiene mucho peso. Y yo empecé a ver lo que las personas, o sea, específicamente lo que Marcelo mencionó, empecé a ver lo que las personas realmente creían cuando Cindy y yo empezamos como a... La palabra es como rara, pero en este creo que se tiene el correcto uso, pero empezamos a empoderar a las mujeres. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo hablaba con alguna chica y le decía que empecé a disipular a otra persona. Como que choqueada, y tal vez la chica tenía herramientas maduras, realmente estaba lista para poder acompañar a alguien, como que decían, yo no, pero tú sabes, ¿yo por qué sé? ¿Tú por qué sabes que yo sé? O sea, entonces automáticamente asumían, no, porque eres esposa de Alex. Y aún en mujeres los mensajes, por ejemplo, o sea, Cindy y yo, o sea, podemos compartir y compartimos, pero no, nos encanta ver a otras mujeres que lo hagan. Entonces, cuando empezamos a darle ese espacio a las otras mujeres, ellas estaban como choqueadas. ¿Qué? O sea, como diciendo... Tú tienes la unción del Espíritu Santo. Nosotras no. ¿Cómo nosotros vamos a predicar la palabra del Señor? O discipular así. Pero no lo decían en palabra. Era como inconsciente esta modalidad o esta, ¿cómo se dice? Esta manera de pensar que guiaba su manera de pensar, vale la redundancia. Sí, y yo creo que la presión aún se duplica porque primero está la expectativa de la persona, ¿no? Para bien o para mal tiene una cierta expectativa. Pero después, o sea, está la expectativa que tú tienes acerca de la expectativa de las personas. Entonces, Correcto. Tú llegas y dices, tengo que saludar a todas las personas porque todas las personas como que van a esperar que yo les salude. Claro. Y quizás no todos. Tal vez algunas personas entienden que son seres humanos, pero después a veces uno se autopresiona con esa misma presión y entonces se siente aún más fuerte que otras personas. Yo me acuerdo hablando y sucede con chicas que se ponen, pobrecitas, se ponen de novias con pastores solteros, y eso es una presión tremenda. Claro. Porque dicen, ¿a qué me voy a...? O sea, yo me voy a casar, inmediatamente voy a ser esposa de pastor. Claro. Y muchas veces, o sea, como que más le hace cortocircuito es eso. Sí. ¿Qué va a suceder cuando ya me case y ya no soy la chica que es parte de la iglesia? No soy ni siquiera la novia del pastor soltero. Se transformó soy de un la día para otro, esposa claro. del pastor. Entonces, o sea, sí, creo que es real que hay expectativas de personas que lo ponen sobre las esposas de los pastores. Pero creo que también es real que las mismas esposas tienen expectativas o esperan expectativas de las personas. Sí. Entonces, Sí. hasta en lo irreal también, Ajá. o sea, se siente esa presión. Sí, totalmente. Creo que pensando un poquito en ir direccionando también la conversación en ser propositivo, porque hemos visto, sí,
no hay evidencia bíblica para decir, no hay un oficio de esposa de pastor. La esposa de pastor no es la primera dama, no tiene por qué ser la mujer maravilla, ni la mujer perfecta, ni tiene que tener todos los dones, ni tiene que ser como el equivalente femenino de su esposo. O sea, si el esposo canta, ella tiene que cantar, si el esposo predica, ella tiene que predicar, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que una vez creo que ambas dijeron, si no me equivoco, en alguna reunión, haríamos lo que haríamos aún si no fuéramos esposas de un pastor, ¿no? Y creo que eso es algo muy sano, pensando que quizás nos escuchan, como decía Alex recién, esposas de pastor recién casadas, que están con todos los miedos y temores de, uy, ¿qué me espera? ¿No? O chicas que están orando con alguien, que están de novias y su esposo o su novio les dice, mira, yo estoy orando para servir como pastor, y quizás eso les da miedo. Hemos sabido aún de cuántos chicos que han estado de novios, y cuando él plantea algún deseo de una función ministerial, hasta ahí llega la relación, porque ella dice, no. Yo no voy a ser esposa de pastor. Cualquier cosa menos ser esposa de pastor. Entonces, como, Sí. espérame, si no existe la esposa del pastor, ¿por qué cualquier cosa menos esposa de pastor? Entonces, como que quisiera pensar en, hay un lado hermoso de esto, ¿no? Pero creo que ese lado hermoso debe tener quizás consejos muy, o más que consejos, un corazón muy honesto, ¿no? En una de las cosas, por eso la puse, ¿no? Ustedes han dicho, hacemos lo que hacemos porque somos hijas de Dios, ¿no? Pero creo que sería bueno quizás pensar en esposas de pastores que nos están escuchando, o en futuras esposas de pastores que desde su corazón, desde lo que han podido aprender a la luz de la palabra de Dios y en estos años, aún de lo que han visto viajando, ¿no? Porque de repente nos ha pasado con Cindy viajar y ver muchas esposas de pastor, de misioneros heridas, lastimadas, y es como que, ¿qué pasó aquí? O sea, la pusieron casi al pelotón de fusilamiento y está pero a 30 segundos de tirar la toalla y ya no poder más. Entonces, ¿por dónde iríamos? ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían poner sobre la mesa? ¿Qué consejo le darían Ajá. quizás a una chica que está por entrar a ese mundo. a ese nuevo mundo? A ese mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que... es una pregunta profunda. Yo creo que a mí me pasó más o menos hablar con alguien hace como unos años que iba a entrar a ser esposa de pastor, pero viendo mi vida en estos años que hemos caminado yo de una manera personal y como iglesia en este camino de la transformación, ¿no? De que vivimos las verdades de Dios en sus fuerzas, yo creo que el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Entonces, lo que él no quiere es que tú sigas creciendo como esa hija de Dios. Uh-huh. Eso. Entonces, él va, porque está nuestra carne, está el enemigo ahí viendo qué es lo que hace y cómo te distrae, y usa las diferentes cosas. Sabemos que anda ahí como león rugiente, ¿no? Esto no es una frase pentecostal, esto es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo he podido ver y aprender en estos años es poder estar atenta a ese crecimiento que yo estoy teniendo como hija de Dios. No ese crecimiento que estoy teniendo como esposa de Alex o hija de pastor. Ahorita estamos hablando de esposa de pastor, ¿cierto? Pero a través o sea, que ella pueda estar alerta de eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar cualquier cosa para poder parar ese crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú decías. A través de los viajes que han podido hacer, como ver mujeres dañadas, pero entonces son dañadas y ¿qué pasa? No quieren seguir creciendo. O sea, ven a Dios ven a Dios y el ministerio y ser esposa como herida. Entonces no quieren acercarse. Claro. Entonces el enemigo usa eso para que ellas no puedan seguir creciendo en su conocimiento, en sus asuntos pendientes, esas heridas del corazón que tal vez traen de su niñez. Ellas crecer como hijas de Dios y llegar a esa madurez y esa perfección, que es madurez, lo que habla Santiago, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, que ellas puedan entrar primero teniendo esa perspectiva, que viene mucho antes de ser esposa de pastor. O sea, que ellas puedan, si ellas no lo han entendido, que se pongan a leer Un cambio profundo de Steve Smith, que llamen a Cindy, que me llamen a mí, lo que sea, pero que ellas puedan estar, ir... O sea, en vez de tener esa preocupación de ser esposa de pastor, hay un paso que se saltaron. Claro. Exacto. Entonces,
Que ver, es de ser hija de Dios. de ser hija de Dios Sí. y cómo Dios quiere que sigas creciendo. Porque yo creo que hay otro extremo, ¿no? El otro lado de este mito. Porque yo he escuchado también de pastores que protegen mucho a Sí, sus claro. esposas. Entonces dicen, no le pongas ninguna carga. No, ella No la da mires. no da consejos, no tiene que cumplir con nada. Ella no habla, ni siquiera. Sí, o sea. No, pero en serio. Y es como que, ¿por qué? No, porque ella no está llamada a este rol. Entonces, como que, sí, pero es una hija de Dios, es una hermana. Y yo creo que ella debería tener un crecimiento como hermana. Entonces, si hay comportamiento pecaminoso, si hay hábitos que ella tiene que quitar, bueno, que lo vaya haciendo, no para hacer que su esposo se vea bien, pero hacerlo por su propio crecimiento. Y creo que hay una cierta, quiero decir carga, pero me sabrán interpretar, ¿no? O sea, una oportunidad de crecer en Cristo. Totalmente. Que es propio de estar dentro del cuerpo de Cristo. Sí. Y creo que si das a la esposa del pastor una excusa simplemente porque como ella no tiene rol, no tiene función, ella es mi esposa nada más. O sea, hay que tener cuidado de no ir en la otra dirección. Es lo que hablábamos, creo que fue en el mito del tiempo completo, de hay que sacrificar, en el altar del ministerio se sacrifica todo, pero después otros no sacrifican nada. Y es como que, a ver, ¿cuál es el punto intermedio ahí? ¿Qué haces si tú siendo pastor, tu esposa tiene un mes y medio de no ir a la iglesia? Simplemente porque no quiso. O sea, es legítimo decir, bueno, pero ella no tiene esa función. Ella no tiene por qué estar. Es que ahí está, es quizás lo que hablábamos al inicio, y que ustedes, les mencionaba que ustedes lo han dicho, hago lo que hago porque soy hija de Dios. Entonces, como hija de Dios, como cualquier cristiana, oye, hace un mes y medio que no te he visto. Yo no tengo ninguna responsabilidad, mi esposo es el llamado. No, pero es que no pasa por responsabilidad, pasa por tu identidad en Cristo como hija de Dios, hace que estás acá, estás involucrada, sirves en un ministerio y vamos como cualquier creyente. Es que ¿no? esa es la raíz. Claro. Es Correcto. la raíz, como explicaba Julia. O sea, más allá, y eso trasciende cualquier función, aún dentro de la iglesia. Entonces, para una maestra de escuela dominical, para una persona que sirve en el área de bienvenida, ¿verdad? O aún en la limpieza, trasciende. Yo debo confesar que comencé esto de ser esposa de pastor con mucha autopresión, lo que tú decías, Alex. ¿Por qué? Porque yo venía de un contexto, ¿verdad? Mi iglesia era como forzoso que la esposa del pastor tenía que hacer muchas cosas. Esa fue mi normalidad. Luego estaba en un ministerio, ¿verdad? Sirviendo a Dios también. Y también se me pedían y se esperaban muchas cosas de mí. Sí. ¿Verdad? O sea, tiempo, sobrecarga, conocimiento, presencia, aún tú, o sea, como tú te veías frente al resto, tu imagen, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, cuando yo entré, cuando yo entré en esto de ser esposa de pastor, ¿verdad? Yo venía así. Y yo no venía con una identidad clara. Y creo que para mí fue súper liberador entender de que mi identidad iba más allá de ser esposa de pastor y de que realmente el ser hija de Dios a mí me motivaba a servir a Dios. En un momento yo inclusive me planteé y yo le dije a Marcelo, es que yo sirvo a Dios porque soy hija de Dios y le amo y mi vida se debe a Él. Pero no porque soy esposa de pastor, pero porque la gente me pide eso. Pero fue entregar a Dios y decir, ok, Señor, yo estoy más allá, o sea, tú estás más allá de lo que yo pueda controlar con respecto a las expectativas, porque las expectativas siempre van a existir. Siempre van a existir. Pero el hecho, a mí, entender eso y empezar este camino de la transformación, como mencionaba Julia, a mí me dio mucha libertad de ser genuinamente Cindy, de no ponerme el vestido del domingo para ser esposa de pastor, ¿verdad? Y que la gente me conozca genuinamente por quién yo soy realmente. Y eso me dio libertad de ser aún vulnerable,
¿verdad? De permitirme hablar con mujeres desde mi vulnerabilidad y compartir también, porque yo creo que también eso es bien dañino cuando tú no tienes tu identidad, porque vas creando barreras y vas levantando esas murallas y esos argumentos que no necesariamente tienen que ver con la gente, sino contigo misma, en cómo tú te ves y cómo te autopresionas y te autopercibes. Entonces, levantas esas murallas y no permites que también la gente pueda conocer a una esposa de pastor real y humana como lo somos, ¿verdad? Que de repente andamos, no descansamos bien, que de repente nos sentimos mal de salud o tenemos, ¿verdad?, situaciones familiares. Están peleados con su esposo. Claro, o situaciones con la familia a distancia. O sea, nosotros tenemos una particularidad. Ninguno tiene su familia sanguínea acá. Entonces pasamos por ciertas cosas, por ciertas situaciones que las personas ignoran. Pero el hecho de tener una identidad clara en Cristo, a mí me da libertad de tener esa libertad de compartir, oye, me está pasando esto, ¿cómo te sientes hoy? Fíjate que no me siento tan bien. Y no decir siempre sí, me siento súper bien. Y me imagino que más de alguna vez te han mirado así como, wow, ¿qué dijo, no? Sí, esa es verdad. Estás cansada, hermana. Aún esa libertad de pedir ayuda. Claro. Aún de pedir consejo. O sea, cuando se forma esa dinámica, es como que no. O sea, tú no deberías pedir consejo. Claro. O sea, porque tú nos deberías estar enseñando a nosotras. Entonces yo creo que tener esa vulnerabilidad de decir, ¿sabes qué? Esto me cuesta. ¿Y tú cómo le haces? Y como que... Sí, porque o sea, estamos todos creciendo, estamos todos madurando. Claro. Y sí, aún los pastores, ¿no? O sea, el mito del pastor solitario. O sea, creo que va creando aún esa situación con sus esposas, donde o sea, se va perpetuando ese mito. El mito 6, y cierra el artículo, creo que cerramos el episodio de hoy, la esposa del pastor debe llevar sola sus cargas. Iría un poquito más lejos. Creo que muchos pastores creen este mito del pastor solitario, pero me parece que a nivel de esposas de pastor es más profundo todavía. Porque ya de por sí hay cierta soledad, por muchas veces la falta de límites entre ministerio y familia, donde ya es solitario porque el esposo está, como es 24/7, y es solitario, y está a tiempo completo y todas las cosas que hemos hablado. Entonces, ya de por sí, estoy hablando no necesariamente de ustedes, estoy hablando de la generalidad, no sé si la generalidad, pero de algo que hemos visto más frecuente de lo que nos gustaría, donde hay un dejo de soledad, donde hay hasta un poquito de amargura, donde hay una situación de me gustaría una vida distinta. Y creo que quizás llega a ser más profundo la soledad de la esposa del pastor que en el mismo pastor. Bueno, sí, porque aún hay un asunto escritural. En 1 Timoteo capítulo 3 habla acerca de los requisitos de un obispo o un pastor. Y una de las cosas es que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos obedientes y en sujeción. Y en sujeción, ¿no? El problema es que muchas veces la dinámica hogareña es que la carga mayor acerca de la crianza de los niños cae sobre la esposa. Entonces, a veces hay una presión no dicha, pero es como que, oye, mi ministerio depende de ti. Porque si tú la erras, si tú la erras, no, yo puedo quedar descalificado. Entonces, cuidadito. Entonces, si te va bien, súper. Si te va mal, tápalo. Claro. Porque esto no puede salir. El show debe continuar. O sea, porque si el niño anda rebelde, esto no puede ser una cosa que salga a la luz. Y peor cuando es una situación donde el empleo del pastor depende de su función pastoral. Claro. O sea, entonces, es como que si me echan porque mis hijos andan rebeldes, porque tú no hiciste tu trabajo, entonces vamos a estar pobres y nos quedamos sin ingreso y sin techo porque viven en la casa pastoral. O sea, peor, ni siquiera es peor. Solo sin ingresos, sino sin casa. ¿Sabes qué es lo más triste? Que lo hemos visto. O sea, esposas que ya colapsaron y esperaron a sus esposos con las maletas en la puerta de casa, porque ya no daban más. Entonces, creo que si podemos en este espacio animar a mujeres que quizás están
en esta función no función, en este rol no rol, ¿no? Que busquen ayuda, como decía Cindy, cimentadas en Cristo, como decía Julia, o sea, queriendo seguir creciendo y sobre todo buscar un espacio sano para decir, ¿sabes qué? Yo tengo luchas, yo necesito ayuda. Y bueno, nos queda un episodio más, el último, de lo que va a ser mitos ministeriales, y tiene que ver un poquito con eso de, bueno, ¿cómo cuidamos el hogar? Algo vamos a hablar de eso próximo episodio, que es el último. Sí. Pero bueno, gracias, pastoras. Perdón. Gracias. Gracias, Cindy. Gracias, Julia, por acompañarnos. Gracias por contar sus experiencias, abrir su corazón. Y estoy seguro que muchas mujeres van a ser animadas por saber que sí, no tienen por qué ni ponerse esa carga, y tienen que aprender a poner límites sanos para que esa carga no sea puesta, ¿no? Sí, yo creo que también, quizás como último punto, quizás que no se queden con ese gustito o sabor amargo, ¿verdad?, acerca del mito de la esposa de pastor, sino de que esto se disfruta, ¿verdad? Porque si no se disfruta, entonces, ¿para qué? Algo que nosotros hemos aprendido con el paso de los años, y estoy segura de que tú también, Julia, es tu sentir, es que el servir a Dios trae gratificaciones. Sí, trae sus de dulce y agraz, pero yo creo que la gratificación de servir a Dios, ¿verdad?, de poder crecer, ver a la gente crecer, ayudar a la gente en este camino de la transformación, es algo que, híjole, o sea, los ángeles hubiesen estado dispuestos a hacer la obra que Dios nos encomendó. Y eso es un gran privilegio. Entonces, es realmente una labor hermosa el poder ser esposa de pastor, de poder acompañarlos, de ser testigos, quizás en primera línea o segunda línea, no lo sé, pero ser testigos oculares de la obra de Dios y cómo las personas van creciendo, van madurando, ¿verdad? Y que nosotras después, en cierta manera, o sea, algo que hablamos siempre con Julia es que nosotras no queremos siempre estar ahí figurando, sino que queremos que otras mujeres crezcan, que otras mujeres vayan tomando ese lugar, ¿verdad? De que también pueden. No solamente nosotras, por ser esposas vamos a ocupar ciertos lugares en la iglesia. No va a ser así. Queremos que otras mujeres crezcan. Y si eso implica que nosotras vayamos desapareciendo, entre comillas, ¿verdad?, de la primera línea, nosotras estamos felices. Y hablo a título de Julia también. Sí. Estoy de acuerdo. Y gracias por decirlo, porque quizás uno podría quedarse con la carga, con los problemas, y decir, esto no quiero. Pero creo que se disfruta. Hay una oportunidad, porque ustedes tienen la oportunidad de mirar detrás de quizás lo que para muchas personas es un misterio. Llega cada 8 días una persona para hablar acerca de un mensaje y está todo pulido y saca este versículo, saca este otro versículo, y de dónde lo sacó, quién sabe, pero ustedes están ahí y ven cuál es el estudio que se lleva, y aún, o sea, muchas veces la primera persona con la cual converso para ver, oye, ¿qué piensas? Estoy pensando en llevar el mensaje en esta dirección, ¿lo entiendes así? ¿Tiene sentido? Es con mi esposa. Las mejores críticas constructivas han venido de la boca de nuestras esposas. Te he escuchado mejores. Sí. Esa es una, ¿no? No, y yo estoy de acuerdo, totalmente con lo que dijo Cindy, y agregar el hecho de que mi gozo o mi felicidad o mi contentamiento de hacer lo que hago y de ser parte de ¿verdad?, de lo que ustedes hacen ha sido por entender dónde está mi identidad. Sí, totalmente. Me explico. Entonces, como yo, estoy en esa, ¿verdad?, en ese viaje, en seguir trabajando, ¿verdad?, y voy a ser transformada hasta que Dios regrese y me dio un cuerpo glorificado, ¿no? Pero la base de ese contentamiento, de esa felicidad es esa, el poder saber de que yo puedo hacer lo que hago y tengo esa base sólida de saber quién soy en Cristo, ¿verdad? Entonces, encontrar eso, como dice Cindy, es tan liberador y te da esa libertad de poder desarrollarte y desarrollar ese diseño que Dios te dio, de cómo fuiste creado. Entonces, eso es tan pleno. Sí, y que creo que, Alex, lo sintetizaste muy bien. No queremos que se queden quienes nos escuchan con ese sabor amargo. Si bien no hay una función de esposa de pastor, dirían,
están de acuerdo conmigo, no sé si lo ven así, el placer de ser testigos privilegiados Sí. de la obra de Dios. Sí. Y creo que eso tiene algo único, lo que dijiste tú, tienen quizás una óptica y una perspectiva que sería interesante, ¿no? ¿Cómo se ve el crecimiento de una iglesia? ¿Cómo se ve la plantación de una iglesia? ¿Cómo se ve la consolidación de líderes desde la óptica de la esposa del pastor? ¿No? Así es que gracias, y creo que a título de Alex también, somos privilegiados de poder ser un equipo, y no solo con ustedes, sino con el equipo de liderazgo de la iglesia, con las mujeres que sirven, y queremos seguir viendo cómo más personas se van sumando en lo que Dios nos puede hacer en nuestra iglesia y aún en otros lugares más. Sí, Muy amén. bien, así que lo dejamos hasta aquí y después la próxima semana terminamos esta serie. Sí. Hasta la próxima entonces. Gracias. Próximo jueves. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.